algo importante. Gloria al Señor. Y aleluya, gloria a Dios. Maravilloso. y forma breve vamos a... No sé si no puedo ser breve, pero vamos a ser breve. Gloria al Señor. Confiamos en el Dios nuestro, que Dios pelea. ¿Cuántos creen y saben que Dios pelea por ustedes? ¿Cuántos saben que Dios pelea por nosotros? Bien. Y oiga, eso hay que creerlo de verdad. Si Dios pelea por nosotros, tenemos que creer eso. Amén. Pero para Dios pelear por nosotros, para Dios pelear por nosotros, para Dios intervenir en nuestra vida, tenemos que perder el control. Amén. Diga conmigo, yo necesito perder el control. No nos enrede. Algunos hermanos dicen, yo no voy a repetir eso porque yo no sé por dónde viene. Ah, bien, vamos bien. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Podríamos ahí leer unos cuantos versos, pero vamos a leer los primeros dos. Si acaso siento leer otros, lo leemos, pero vamos al capítulo 20, segunda de Crónicas. Versos 1, 2 y 3. Amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, o sea, miedo. Diga conmigo, miedo. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y vamos a la lectura al verso 12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra tuya, Señor. Te pido que nos ayude por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en la disertación, en la exposición de tu palabra. Tu palabra como semilla sembrada en terreno fértil en cada corazón. Tu Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros, Dios mío, dará crecimiento a la misma, para que seamos oidores y hacedores de la palabra tuya. Dame la unción necesaria para que en esta noche, esta palabra, Dios mío, Dios amado, nos ayude, nos conforte y toque alguna vida, Señor, a través de los medios, Señor, a través, Dios mío, de esta grabación. Permite, Señor, que también las vidas sean tocadas y entiendan, oh Dios amado, que tú eres el que pelea por nosotros, que aunque nosotros perdamos el control, oh Dios amado, dentro de esa dinámica, oh Dios amado, hay un propósito, Señor, para enseñarnos, oh Dios, que tú, oh Dios del cielo, eres el que pelea por nosotros. En el nombre de Jesús, Dios amado, estamos en tus manos, Señor. Amén, amén, amén. Pueden sentaros, hermanos. Maravilloso tú eres, Jehová. A muchos de nosotros, y quizás todos los que estamos aquí, nos gusta la sensación de tener control. Yo no sé cuántos de los que están aquí esta noche no pueden testificar de esa realidad, que nos gusta el control. Hay quienes dicen las mujeres les gusta el control, pero hay quienes dicen los hombres son los que les gustan el control. Lo cierto es que todos, de alguna forma u otra, nos gusta tener esa sensación del control. Se dice que cuando una persona siente que tiene el control, por alguna razón no siente miedo. Aleluya. Cuando no se siente esa convicción de control, el miedo tiende a visitar a la persona. Y es así que nosotros a diario tenemos esta experiencia. Si alguno duda de esa realidad, podríamos decirle en esta noche: imagínense usted un carro que vaya a 100 millas por hora en una carretera, y usted está montado en ese carro. ¿No le gustaría a usted ser el que maneje el carro? Para aquellos que manejan, para aquellos que guían, uno de ellos soy yo. Yo prefiero estar
manejando o tener el control de un carro si hay que ir a 100 millas que estar de pasajero? Porque al estar al lado de una persona que va a 100 millas, yo siendo chofer también, me daría miedo. Así que hasta cierto sentido, el miedo viene como producto de una falta de control. Y es por eso que en esta noche yo he querido compartir con cada uno de ustedes esta palabra, porque uno de los issues del control es precisamente ese. Cuando nosotros perdemos ese sentido de control, nos cubre un manto de miedo y perdemos la facultad para enfrentar las situaciones que estamos experimentando. En el caso de ser pasajero de una persona que va manejando a alta velocidad, usted y yo estaríamos pegando freno en un lugar donde no existen los frenos. Amén. Y esa es la realidad, porque nos da miedo, nos da terror. Aquellos que han experimentado la sensación de montarse en una montaña rusa, y usted nota de momento cuando la montaña rusa sube y cuando va bajando sin control, a los efectos suyos usted no tiene control, pues hay una sensación de miedo, una sensación de inseguridad en ciertos momentos. En la vida hay momentos en que nosotros tenemos que admitir que perdemos el control. Hay enfermedades, hay situaciones, hay obstáculos en el camino. Hay problemas de relaciones que muchas veces nosotros decimos, ya yo no tengo control de esto. Perdemos el control, inmediatamente el manto del miedo nos cubre. Y al cubrirnos el manto del miedo, comencemos a perder la facultad de lo que es la victoria. Y pensamos que nunca la vamos a superar. Pensamos que vamos a estar ahí por el resto de nuestra vida porque no sentimos que tenemos el control de la situación. Y eso lo experimentamos todos cuando vienen las enfermedades, cuando nuestros familiares se enferman, cuando el médico diagnostica algo y eso después dice, yo no tengo control de eso. Y si no tengo control, entonces ¿qué voy a hacer? Y rápidamente entramos en ese estado de miedo porque comenzamos a pensar ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si yo tuviera control de esto, todo saldría bien, esto pasaría así. Entonces perdemos esa facultad de experimentar la victoria. Yo no quiero ser muy explicativo en lo que en esta noche, porque quiero tratar de ser breve, pero lo cierto es que Dios llama a Josafat y lo posiciona dentro de un tiempo bien necesario que marcó la historia. Josafat fue un reformador y dentro de sus funciones era poner las cosas en su lugar a pesar de sus limitaciones. A pesar de que Josafat tenía unas limitaciones, Dios lo honró por ciertas actitudes que Josafat había asumido. Josafat tenía una encomienda, era precisamente de reformar, de poner cosas en su lugar. Él sentía que tenía el control. Comenzó con una autoridad y comenzó a poner todo en lugar, cada cosa en su lugar. Y momentáneamente Josafat sentía la sensación de tener el control. De momento recibe una noticia que parece que comenzó a trastornarlo. Y todo el pueblo que se fijaba en Josafat veía y entendía que era el hombre ideal, que era el hombre que podía resolver los asuntos porque ya tenía una trayectoria. Josafat tenía trayectoria. A pesar de sus limitaciones, Dios lo honró por ciertas cosas. Pero ahora recibe una noticia. La persona llega allí y le dice a Josafat, hay un problema. Viene un ejército, vienen los amonitas, vienen los moabitas y vienen aún de más allá del otro lado y vienen también más allá de Siria. Y vienen a atacarnos. Vienen a quitarnos este territorio que Dios nos dio. Y alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y de eso que hablamos en esta hora. Porque muchas veces todo va bien, todo parece ir en control. Nos levantamos por la mañana alabando, bendiciendo a Dios. Nos montamos en el carro, prendemos, manejamos, llegamos al trabajo. Todo va normal, todo está bajo control. Hermana, ¿cómo está? Todo está bajo control. Hermano, ¿cómo se siente? Todo está bajo control. Todo está bajo control.
control porque sentimos que tenemos agarrado las situaciones. Todo está bien a pesar de los problemas, pero está bajo control. A pesar de que el carro se nos dañó, pero está todo bajo control. A pesar de que la goma se vació, pero todo está bajo control. A pesar de que hay problemas de comunicación, pero todo está bajo control. Todo bajo control. Pero parece que las cosas se van empeorando, las cosas se van el problema se va aumentando y de momento decimos, no, todo está bajo control, se ha salido de mi control. Es ahí cuando Josafat dice, espérate, todo estuvo bajo control, todo estuvo bien, pero ahora viene un gran ejército, no solamente de los que yo conozco, sino enemigos que yo no conozco. Y cuando usted batalla con alguien, con algo que usted conoce, usted dice, esto está bajo control. Cuando el carro se le vacía la goma, usted conoce y dice, esto está bajo control, porque lo que hay que hacer es cambiarle la goma. Pero cuando vienen momentos, circunstancias que usted desconoce cómo manejarlo, es ahí donde las cosas se complican y todo se sale fuera de control. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es ahí donde Josafat confrontó la mayor crisis de su vida, cuando las cosas salieron de su control. ¿Cuántos alaban al Señor? Por esa razón es que Dios permite que Josafat pase por unas circunstancias donde ya él ve que no él tiene el control. Y ahora él depende no de lo que ve, sino de lo que no ve. La Biblia dice en Hebreo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es ahí, amados hermanos, es que cuando Dios diseña al hombre desde el principio, todo está bajo control. Pero una vez el pecado entra, una vez el pecado invade a Adán y a Eva y son expulsados del huerto del Edén, ya fuera del huerto no tenían control. Ahora iban a experimentar una vida diferente, circunstancias diferentes. Y es ahí donde el primer hombre, Adán y Eva, comienzan a vivir bajo lo que es conocido como una percepción sensorial. Y la percepción sensorial no nos puede comunicar con Dios, porque la percepción sensorial lo que hace es que nos conecta con lo que conocemos. ¿Están entendiendo? Entonces, mientras el hombre estaba lidiando con aquellas cosas que conoce, lo podía resolver, porque Dios le da la capacidad de resolver. Pero por medio de la percepción sensorial, el hombre no podía comunicarse con Dios. Era necesario que el hombre se alineara con Dios para poder entender lo que Dios quería hacer en él. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces Josafat entonces comienza, de momento, cuando recibe la noticia, en su alrededor había un gran grupo de soldados que se movían en base de una percepción sensorial. Que decían, oye, esto está malo, nos van a destruir, nos van a comer, nos van a pagar, nos van a quitar esto, quitar lo otro, porque hay gente así, que cuando entran en pánico, el miedo, el pánico, comienza a faltarle la fe, comienzan a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Pero Josafat hizo algo especial, dígame conmigo, algo especial. Josafat dijo, yo entiendo que esto es más grande de lo que yo pueda manejar. Josafat reconoció que esto estaba fuera de control. Por lo tanto, si estaba fuera de control, Josafat entiende, si esto está fuera de mi control, yo tengo que ir a uno que sí tiene el control. Y es ahí donde Josafat dice, lo primero que dice, bueno, esto es un asunto no mío, no un asunto de mi inteligencia ni de estrategia, esto es un asunto de Dios. Él sí tiene el control, porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y en este tiempo en que nosotros vivimos, Dios provoca que muchas cosas en nuestra vida se nos salga de control. ¿Para qué? Para que vayamos a estos principios bíblicos. ¿Qué hizo Josafat? Reunió el pueblo, oró, ayunó, se humilló y esperó en el Dios del cielo, porque él sabía que aquello estaba fuera de control. El único que lo podía ayudar era el que
explicar. Pasaron por momentos donde tuvieron que acudir al que todo lo puede, al que tiene el control. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tenemos un Moisés que le hizo frente al Mar Rojo. Aquello estaba fuera de control. Aleluya. Faraón venía a matarlos, a destruirlos. Los que rodeaban a Moisés, pero ¿por qué no traíste aquí en el desierto a morir? Percepción sensorial, basado en lo que ve. ¿Por qué no traíste aquí a morir? Y Moisés se para frente esperando. Esto no va a ir. Este mar se va a quedar así. Me imagino yo. Y Jehová le habla a Moisés y le dice: hey, extiende la mano, extiende la vara. Y es ahí donde Dios interviene, porque ya Moisés había perdido el control, pero Dios tenía el control. Diga conmigo: control. Ayúdenme, ayúdenme. Entonces cuando Moisés escucha la voz de Dios, extiende la vara y el mar se abre. Y así sucedió. Muchos, el maná del cielo que cayó, aparentemente todo estaba fuera de control, porque el pueblo tenía hambre y no había alimento para darle. Pero Dios, que tiene todo bajo control, envía maná del cielo. También hubo un momento en que el pueblo necesitaba agua. Estaba todo fuera de control. La gente estaba pidiendo y demandándole a Moisés. Y Moisés le dijo: oh Dios, ¿qué tú vas a hacer con esto? Y le pidió a Dios, y de la peña salió agua. Pero cuando se trabaja bajo la percepción sensorial, cuando queremos usar nuestra intelectualidad para resolver lo que no podemos controlar, y esto lo resuelvo yo, porque yo estudié, porque yo hice aquello, porque esto yo lo paso allá, y pensamos que lo podemos controlar, cuando es Dios el que está metiendo su mano para que tú y yo reconozcamos que quien tiene el control es Él. Y eso le pasó a Moisés cuando el pueblo volvió a pedirle agua. En vez de hablarle a Dios, azotó la peña, y por azotar la peña, lo que Dios le dice: el control aquí no lo tienes tú, lo tengo yo. Y cuando metemos las manos en un lugar donde no hay control, hay problema, porque fracasamos. Entonces no podemos culpar a Dios. Cuando a mí las cosas se me vayan fuera de control, yo clamo al que tiene control. Me dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes, cosas ocultas que tú ni tan siquiera conoces. Entonces, ante esta situación, lo primero que ocurre en los seres humanos es que la mente trabaja por percepción sensorial. Y es la percepción sensorial que evalúa de manera cognitiva e intelectual lo que es y lo que vas a enfrentar. Y cuando usted evalúa desde ese punto de vista, basado en la percepción sensorial, usted inmediatamente reconoce que hay unos obstáculos y hay unos problemas, porque desde esa perspectiva su percepción sensorial le indica: hay un peligro. Pero se acciona algo que se llama conocimiento, que se ha adquirido a través de unos estudios, de una preparación, y pensamos que podemos utilizarlo para resolver estas situaciones. Pero cuando el asunto es de Dios, cuando el asunto viene precisamente dentro de un plan de Dios para llevarnos a un paso más cerca de Él, nada podrá intervenir o cambiar la situación a menos que Dios tenga el asunto. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso muchos de nosotros hemos pasado por adversidades que nos hace conscientes que estamos en problemas. Muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias que nos hace conscientes de que tenemos dificultad. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos que pasamos donde decimos: yo no tengo forma de controlar esto. El dinero no lo puede controlar. La riqueza no lo puede cambiar. La casa se salió de control, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? No la puedo pagar. Entonces, cuando estamos en esta dinámica, o estos problemas, estas dificultades, el manto del miedo nos cubre. Pero una de las primeras facultades que Adán perdió cuando pecó, cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva, fue esa: que Dios lo puso en el huerto de él, recibiendo todos los beneficios de Dios. Había confianza y había control. Por lo tanto, cuando hay control, hay seguridad, no hay miedo. Pero una vez el hombre peca, se expone a un mundo desconocido para él. Y entonces cuando Dios lo llama, dice la palabra del Señor que se escondió dentro de los árboles del huerto. Y cuando Dios lo llama, Él dice: oí tu voz en el huerto y tuve que esconderme porque tuve que miedo. Esto se salió de control. El pecado entró. El
pecado me ha turbado, el pecado me ha separado de ti. Gracias. Y esto está fuera de control, por lo tanto tengo miedo. Santo. Y es ahí donde Dios establece el plan de salvación. Y uno de los fines principales básicos es de recuperar nuevamente nuestra confianza. Y de posicionarnos en un estado donde nosotros podamos confiar. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Diga conmigo, no se mueve. Por eso entonces Dios le dice al pueblo a través de Josafat: están quietos, nadie se mueva. Piensen, mediten, escuchen, oremos, clamemos, ayunemos, que esto lo va a resolver Dios, no nosotros. Imagínense. Imaginémonos que estamos en una guerra y que los enemigos que vamos a enfrentar tienen 200 o 300 mil soldados más que nosotros. Gloria a Dios. Y miles de esos enemigos no los conocemos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cómo enfrentaríamos nosotros una situación así? Póngase en esa posición. Y esa precisamente fue la postura o la experiencia de Josafat del pueblo. Gracias. Por eso al principio sí hubo temor, hubo miedo. Gloria a Dios. Miedo porque las cosas se estaban saliendo de control. Cuando observamos la palabra miedo, del griego, según la etimología, viene del grupo donde lo define como phobos, conocido por nosotros en nuestro lenguaje, fobia. Gloria a Dios. Es decir, que el miedo de la palabra fobia es aquello que es causado por el terror. Santo. Y desde la perspectiva sensorial o percepción sensorial nos deja saber que hay algo más fuerte fuera de nosotros que no podemos enfrentar. Gracias, Señor. Rápidamente te dice esto, algo difícil, como dice por allá, sucio, difícil. Santo. Gloria a Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Gloria a Dios. ¿Qué hacer? Gracias. Ante encontrarnos impotentes ante situaciones que nosotros no podemos cambiar, Gloria que aún dentro de lo que es la percepción sensorial se nos dice, el cerebro nos dice, hay un problema que tú no puedes resolver, hay algo difícil. Gloria a Dios. Y aún así intentamos. Algo similar le pasó al profeta Elías, Santo. cuando enfrenta a aquellos dioses, los Baales, y luego ve bajar del cielo fuego, y la experiencia fue contundente porque vio cómo Dios intervino en su vida. Pero de momento salió una mujer llamada Jezabel, le dijo: encuéntreme en ese hombre, donde quiera que esté, vamos a cortarle la cabeza. Es ahí donde el profeta Elías entonces le entró un manto de miedo. ¿Por qué? Porque él dijo: esto está fuera de control. Y él pensó de alguna forma u otra, porque él entendía quién era su Dios. Él vio a Dios bajar del cielo con fuego, él vio aquel milagro. Pero había algo, una experiencia en Elías, el profeta, que aparentemente quizás han parado la percepción sensorial, en lo que le dice: hay un peligro, échate a correr, no mires para atrás, escóndete, no te detengas. Pero dentro de él había una voz que decía: ¿por qué huyes? ¿Por qué corres? Si yo soy el Dios que hice descender fuego del cielo. Levántate y come y sigue caminando. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestra experiencia, la mía y la suya, es diario que decimos: pero yo confío en Dios. Gustad y ved, dichoso el hombre que en ti confía. Decía el salmista en el Salmo 34, justamente cuando huía de Saúl, cuando se enfrentó a Abimelech, cuando se hizo el loco pero no le resultó, cuando lo identificaron y tuvo que salir a esconderse en la cueva de Adulam. Ese Salmo 34, cuando él expresa la confianza en Dios, cuando él expresa que aún dentro de ese proceso él alababa al Señor, porque inicialmente David experimentó lo mismo que usted y yo, basado en la percepción sensorial. Dice: bueno, yo puedo controlar esto yo lo puedo controlar, quizás haciendo esto, aquello, lo otro, las cosas van a salir bien. Pero lo que David no entendía era que las cosas iban a salir mal, que también se iba a salir fuera de control. Por lo tanto, David reconoce esa realidad, se esconde en la cueva de Adulam, allí recita unos salmos tremendos, y ahí se une con él un grupo de hombres que cantaban y alababan al Señor. Pero dentro de esa dinámica, dentro de ese momento, él escribe bajo
bajo la inspiración de Dios el Salmo 34. ¿Por qué? Porque entonces David comprende, yo no puedo cambiar esto, yo no puedo cambiar esta situación, pues entonces yo tengo que alabar al Señor, tengo que esperar en el Dios que me llamó, en el Dios que me ungió, y algo Él va a tener que hacer. Y así fue que Dios hizo. Entonces Dios tomó el control, Dios habló y Dios lo movió, y David se convirtió también otra vez en un conquistador. Porque cuando dejamos que Dios tome el control, las cosas tienen que cambiar en nuestra vida, la situación tiene que cambiar. No meta la mano tú, no, yo no lo puedo cambiar, usted no lo puede cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar, pero todas las cosas que Dios quiere cambiar las va a cambiar. Qué lindo tú eres, Santo nuestro Rey. Ahora, el trabajo de Satanás es intentar mantenernos siempre con un manto de miedo. santo. Gracias, Es Padre. por eso que Adán se escondió con miedo. Gracias, Señor. El principio establecido por Satanás es siempre infundir miedo y hacernos saber que nosotros no tenemos el control. Gloria a Dios. Pero lo primero que usted y yo, cada creyente, necesita reconocer Aleluya. es que nosotros tenemos limitaciones para controlar las circunstancias. Santo, santo. Y por ello debemos de confiar en aquel que sí puede Gracias, Señor. y sí controla Santo el Rey. todas las cosas en nuestras vidas. Gloria a Dios. Para poder entonces ganarle y avanzar contra el diablo. Gracias. El diablo sabe que el miedo nos congela. Gracias, El Señor. miedo detiene todo lo que Dios ha depositado en nosotros Santo. y nos detiene Santo Rey. Gracias, y Padre. nos congela y cancela muchas cosas que Dios ha compartido con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuando logramos superar el miedo, entramos en una relación con Dios Santo. y una experiencia revelatoria que siempre mencionamos aquí. Gloria a Dios. Cuando entendemos que lo que estamos viendo está fuera de control, que ya la inteligencia, que la capacidad humana no puede lidiar con ello. Hay una alarma en el cerebro que te dice a ti y a mí, esto está malo, hay peligro. ¿Se acuerda de aquella serie, Perdido, ¿cómo se llama la serie aquella? Una serie, Perdido en el espacio era, que había un robot que decía, peligro, 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 peligro. Inmediatamente decía, aquí hay algo malo. La máquina nos está diciendo que hay peligro. Porque esa máquina tenía como una percepción sensorial, pero era todo mecanizado y podía anticiparlo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero eso, amados hermanos, es lo que se enciende en el corazón de nosotros cuando entendemos que no es con la intelectualidad, nuestra capacidad humana vamos a enfrentar las situaciones. Por eso hay tanta gente apagada, sentada, con bendiciones y dones cancelados, sentados en la banca de la iglesia, porque están luchando su propia batalla. No, usted tiene que levantarse, tiene que poner el pie sobre las aguas como el río. Usted tiene que cruzar el mar rojo, pero dependa de Dios para que Dios en cada paso lo siga bendiciendo. Y cuando el diablo te esté arropando, cuando el problema te esté arropando, cuando ya tú no tengas control de tu problema, no te detengas. Está quieto para escuchar a Dios, está quieto para meditar, está quieto para reprogramarte dentro de lo que es la dinámica de la búsqueda de Dios. Pero no confía en tu propia fuerza. Hay que confiar en aquel que no pierde el control, que sabe el pasado, el presente y el futuro. El eterno yo soy, que sabe lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Gracias. Sí, vamos. Gracias, Señor. El secreto Qué lindo. Gracias. que descubrió Josafat, Santo. el secreto era volverse al que tenía y al que tiene el control. Gloria a Dios. Y las circunstancias que a usted y a mí nos visita, los momentos difíciles, es para darnos a ver y conocer que no somos los superhéroes Santo. Gloria que a a Dios. veces vemos en las revistas, Gloria a Dios. en los medios de la pantalla chica Santo. o la grande. Aquí no hay Superman, Santo. aquí no hay Mujer Maravilla. Gloria a Dios. No, eso allá en el mundo de la fantasía. Porque a un Superman, la kriptonita siempre lo tumbaba. Volaba a los altos, aguantaba las balas y las paraba con la mano. Traspasaba paredes, doblaba hierro y la kriptonita siempre lo doblegaba. Porque siempre hay un punto Aleluya.
donde usted tiene que reconocer que usted no es omnipotente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es por eso, amados hermanos, que entonces tenemos que depender de esa revelación que Dios nos dé. La revelación que viene por ¿dónde? Viene por la palabra del Señor. Viene por esta palabra. Porque fíjense bien, y ya quiero ir cerrando, fíjense bien cómo se maneja la crisis. Lo que Josafat estaba pasando era una crisis. Porque cuando uno ve que está fuera, las cosas fuera de control, uno entra en una crisis. Y Josafat entendió, comprendió esto. Pero ¿qué hizo él? Lo primero que hizo fue buscó al Señor en ayuno, humillación, quebrantamiento, buscó dirección, acudió a aquel que sí podía tener o tenía el control. Lo segundo que hizo Josafat fue reconocer quién era Dios, reconocer quién era que estaba bajo control, o sea, que quién tenía el control en su situación. Lo tercero que hizo Josafat fue recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Hizo referencia a la experiencia pasada. Comenzó a decirle al Señor, traer a la memoria. La Biblia dice en Isaías capítulo 43, verso 26, hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Lo que dice el contexto y los textos paralelos de estas realidades, que Dios espera de nosotros que les recordemos lo que Él nos prometió, la experiencia, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, no como Dios abrió el mar rojo. Señor, mira este problema que yo tengo. Si tú abriste el mar rojo, si tú abriste el río Jordán, si tú derribaste la muralla de Jericó, si tú hiciste aquello, lo otro, pues yo que soy tu siervo, yo sé que tú eres el mismo ayer y por los siglos, que tú no has cambiado. Pero trae a la memoria lo que Dios ha hecho con nosotros. No es que Dios se lo olvide, es que a Dios le fascina cuando la iglesia, cuando el pueblo, aleluya, sube una actitud, aleluya, de reconocimiento de las cosas que Dios ha sido y siempre será. ¿Cuántos alaban al Señor? No eres tú el Dios de los cielos. Luego lo otro fue, eres tú el Dios que habitas el mar rojo. Eso está ahí en la escritura. Luego dice, eres tú el Dios que ya anteriormente sacaste a estos malvados de esta tierra. Este territorio era de ellos. Ellos una vez estaban aquí, pero tú los sacaste. Y este territorio, Señor, tú se lo entregaste a Abraham. Por lo tanto, nos pertenece a nosotros. Este asunto, Dios, está en tus manos. Este asunto está fuera de control, pero tú tienes el control porque hay una promesa sobre todo esto que está pasando. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Él reconoció, como leímos, que no tenía fuerza. Reconoció que en ellos no había fuerza. No puedo con esto, Señor. No puedo enfrentar esta situación. No puedo enfrentar la situación matrimonial. No puedo enfrentar la crisis familiar. No puedo enfrentar esta situación. Acabo de perder un empleo. Estoy buscando uno en el encuentro. ¿Cómo pago la casa? ¿Cómo pago el carro? ¿Cómo puedo cumplir con los compromisos, Señor? Esto está fuera de control. Pero usted comienza a hablar. El Dios Jehová Jireh, el que provee, el que suple, el que aleluya, abre a la vasalla, el que abre el mar, el que abre los ríos, el que hay, mi alma te alaba, lo tiene en el desierto, y en el desierto provee agua, en el desierto levanta la fuente, en el desierto hace los milagros que en otro lugar no los hay, donde hay espiga, donde hay serpiente, donde no hay promesa, donde todo está frío, donde se siente la muerte de cerca, ahí en ese desierto, Jehová Jireh, Jehová Dios Todopoderoso, se manifestará y nos dirá, levanta tus sueños, levanta lo que te entregué, porque todavía no ha llegado la muerte para ti, no te va a morir, el diablo no podrá matar tus sueños, yo soy Jehová y lo que yo prometo lo voy a cumplir por encima. Aleluya. Levanta tu mano y alaba al Señor. Su oración, En ti confiamos, Josafat, Padre, en ti confiamos. humillado con el pueblo. En el nombre de Jesús. Señor, Gloria a Dios, tú ordenaste hacer un santuario. gloria a Dios. El pueblo te obedeció. Salomón fue partícipe. Tú dijiste que en este santuario el pueblo se iba a reunir y el pueblo iba a clamar a ti y que tú ibas a responder. Qué cosa más grande. Por lo tanto, hoy estamos aquí en el lugar que tú has provisto, en el lugar que tú has señalado. No estamos escondidos entre los árboles del huerto. Estamos en el lugar correspondiente, Señor.
Estamos alineados contigo, por lo tanto las promesas tuyas tienen que cumplirse. Señor, gracias. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, resumiendo la historia bíblica para ir cerrando, Josafat acudió a la palabra, a las promesas de Dios. Sí, Señor, gracias. Y uno de los secretos para poder vencer los obstáculos y entender que Dios tiene control y nos dará a nosotros la facultad para vencer Gloria a Dios. es reconocer las promesas bíblicas, es citarlas, es recordarle a Dios lo que nos prometió, no porque se olvide, sino porque nosotros queremos ser fieles a su palabra. Y Dios va a honrar esa palabra en nuestras vidas. Ese es el patrón bíblico constantemente de parte de Dios. Gracias. Cuando Dios entonces comienza a manifestarse. Y un secreto, último secreto, que yo quiero compartir con ustedes. Cuando Dios promete que va a hacer algo con nosotros, si estamos conectados con Él, no importa dónde estemos, lo que estemos pasando, quién me apoya, quién no me apoya, va a cumplir. Por encima del diablo va a cumplir con nosotros, y el diablo no podrá matarme, no podrá detenerme. Gracias, Padre. Dios no está ahí presente hoy, mañana no. Dios siempre está presente. Quien nos desviamos somos nosotros. Quien no reconocemos su presencia en nuestra vida somos nosotros. Pero una vez nosotros estamos conectados con Dios, reconciliados con Dios, humillados ante Dios, arrepentidos de nuestros pecados, estamos alineados con la promesa de Dios y con su... Porque Dios, siendo un Dios de pacto, no va a fallarnos en nada. Pero va a permitir que nosotros pasamos el valle de sombra de muerte para que experimentemos los efectos de la soledad, los efectos de la falta de control, para que reconozcamos que Él es Dios. Y una vez Josafat se humilló y clamaron a Dios, entonces fue ahí donde se para y dice: oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey Josafat. Fue la palabra que vino de parte del profeta. Jehová dice así, le dice de parte de Dios a través del profeta. Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y le dio las instrucciones: mañana ustedes van a descender contra ellos, y aquí ellos subirán por las cuestas de Cis, y lo hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, está quieto. Diga conmigo: paraos, y está quietos, y ve la salvación de Jehová con vosotros. En otras palabras, ustedes van a marchar, ustedes van a alinearse, a organizarse, pero usted esté inquieto y no haga nada hasta que no reciban la orden de Dios. Dios determinará lo que vamos a hacer, pero hay que seguir las instrucciones bíblicas, la palabra del Señor. No nos podemos salir de este marco bíblico, hay que seguir las instrucciones. Este es el libro de instrucciones. Para ser más que un vencedor hay que estar sometido a esta palabra de Dios. Pero cuando no estamos sometidos a la palabra del Señor, no podemos ser más que vencedores, porque vamos a depender más de nuestra percepción sensorial, de nuestra inteligencia humana, que de Dios. Y eso es una de las cosas que en este tiempo Dios está quebrantando, porque Él quiere que el pueblo, la iglesia, vuelva a los principios. ¿Cuál es el principio? Aleluya, en la humillación, la conexión con Dios, la dependencia de Dios. Lo que Adán experimentó en el huerto de Edén, sabía que Dios era el que le estaba dando todas las cosas, pero cuando el pecado entra la soberbia. Entonces pensamos que somos nosotros los que alcanzamos. Este trabajo lo conseguí yo, este trabajo lo conseguí esto, el dinero, esto es mío, el banco, hay dinero en el banco porque es mío. Y eso es lo que Dios va quebrantando, para que reconozcamos que quien suple, quien da, quien abre, quien cierra, alabado sea Dios, se llama Dios de Jehová de los ejércitos. En el verso 20 dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Siempre va a haber una salida del desierto. Siempre va a haber una salida del desierto. Pero hay que esperar, hay que estar quieto y reconocer. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, se detiene. Y se espérese, no se mueva nadie. Aquí hay algo más que hacer. Gloria a Dios. Dice, estando en pie, dijo: oíme Judá y moradores de Jerusalén. Aquí hay algo importante antes de salir a enfrentar esto. Dios prometió algo a través del profeta. Dios habló una palabra y tenemos que entender que tenemos que meditar en lo que Dios habló. Por lo tanto, antes de enfrentar esta guerra, antes de enfrentar esta situación, Él le dice: oíd, diga conmigo, oíd. Estando en pie dijo: oíd de Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabanza que Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijeron, que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron unos a los otros. En otras palabras, en síntesis, para ir terminando, voy a terminar, es que lo que Dios le dijo al pueblo, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente: reconozcan lo que yo les prometí, reconozcan las promesas que yo les entregué a ustedes, reconozcan que yo soy Dios, reconozcan que quien tiene el control soy yo. No hay nada en este mundo que pueda cambiar esto que no sea yo. Por lo tanto, ustedes lo único que tienen que hacer es marchar, caminar, meditar, entender, obedecer, creer en el Dios Todopoderoso, y Dios se encargará de pelear por vosotros. Y cuando ellos iban caminando, mi alma alaba la gloria del Señor, cuando ellos iban, aleluya, caminando, me parece ver a Dios metido entre ellos. Y cuando, aleluya, cada vez que ellos decían gloria a Dios, se moría uno, gloria a Dios, se moría el otro, gloria a Dios, se moría el otro, alabado sea Dios, se moría el otro. Y cuando llegaron al campamento, lo único que tuvieron que hacer es recoger todo, porque ya todos los enemigos estaban muertos. Con esto yo quiero concluir en esta noche. Cuando las cosas vayan a estar fuera de control, cuando tus enemigos se levanten contra ti, cuando los problemas se convierten en gigantes, montañas grandes, solamente creer la palabra de Dios, solamente confiar en su poder, solamente confiar en su autoridad, en su palabra, en su palabra, en su palabra, en su palabra. Entonces solo así usted podrá cantar, alabar a Dios con conciencia, entendiendo que la alabanza va a hacer el milagro. Cada vez que usted alaba a Dios, Dios va a sacar a un enemigo del camino. Cada vez que usted alaba a Dios, la montaña se ve achicando. Y cuando tú entres en el escenario de los problemas y dificultades, ya no va a haber montaña, ya no va a haber dificultades, porque Dios tendrá todo bajo control. Dios lo bendiga, amados hermanos. Por esa razón, yo me puedo gozar en medio de mis situaciones, porque yo no vivo por situaciones, sino por revelación. Y esa revelación, Dios me dice, todo está bajo control. Y tenemos que aprender a vivir por revelación. La revelación es la palabra. Para entender cómo esa palabra puede cambiarnos, tiene que haber una revelación. Que entendamos, que comprendamos, como la que vino sobre Jeremías y tantos hombres. Cuando Jeremías no entendía, Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré, revelación, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es. Amén. Por esa razón podemos concluir esta noche. Como dije aquí una noche y compartí con ustedes, cuando Juan el Bautista estaba en el vientre de su madre, estaba en un estado de inconsciencia. No tenía la capacidad para entender lo que pasaba. Pero sin embargo, María, teniendo en su vientre a Jesucristo, en un momento de salutación, cuando María desciende y baja a visitar a Elizabeth y a darle la noticia que ella también está embarazada, y cuando saluda a Elizabeth, la Biblia dice que la criatura dentro de Elizabeth saltó. Y Juan fue lleno del Espíritu Santo en un estado de inconsciencia. Porque la visitación y la presencia de Dios y la experiencia con Dios se recibe por revelación, no por inteligencia humana. Por esa razón, al pasar los años, el mismo Juan el Bautista que recibió aquella revelación en la vientre de su madre, en su estado de inconsciencia, ahora en su estado de conciencia está encarcelado. Y entonces intenta resolver el problema bajo el manto de una inteligencia humana, una comprensión humana. Y llama a dos de sus discípulos y le da unas instrucciones a ellos, que le dice: vaya y pregúntale a aquel si eres el que había de venir o esperamos a otro. Aleluya, gloria a Dios. Y esa es la lucha que puede existir ahora mismo en muchos que servimos al Señor. Aleluya.
que en el estado de conciencia queremos analizar y resolver los problemas con nuestra capacidad. Amén. Gloria a Dios. Pero en un estado de revelación, esa revelación nos ayuda, nos alumbra, nos da la visión necesaria para que entendamos que Dios está presente. Aleluya. Cristo le dijo a sus discípulos, vete, dile a Juan, con esto él va a entender. Porque cuando tú le digas esto, eso no lo dice ahí, ¿no? Cuando tú le digas esto, él va a saber que yo fui, o yo soy, el que él presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, dile que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres he anunciado el Evangelio. Santo, Recibe aleluya. revelación. Aquellos tienen que haber despertado una vez más la fe en la vida de Juan el Bautista. Maravilloso nuestro Rey. Se le consciente de que estando en la cárcel, Dios estaba con él. Y luego, cuando los discípulos reciben este mensaje, Cristo testificó de Juan y exaltó a Juan, aún Aleluya. estando en la Gloria cárcel. a Dios. Así que, amados hermanos y amigos que reciben esta palabra en esta noche, Aleluya, gloria a y queremos Dios. decirte a usted que no importa lo que estemos pasando, lo importante es que confiemos en el Señor y no luchemos con nuestra fuerza para cambiar situaciones que están fuera de nuestro control. Al diablo no le gusta eso. No le gusta que nosotros alabemos al Señor. No le gusta que nosotros honremos su palabra. No le gusta que nosotros nos posicionemos para recibir el poder revelatorio de Dios, para lograr seguir superando las adversidades del diablo. No le gusta. Pero nosotros seguimos, y en vez de callar, alabaremos a Dios. En vez de callar, seguiremos honrando a Dios. En vez de callar, seguimos confiando en su promesa. Cuando todos los recursos se acaben, lo que resta es confiar, reconocer, honrar a Dios y alabar su nombre. Vamos a alabar al Señor, porque en la alabanza hay un secreto. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados hermanos, en esta noche. Y recuerda, amados hermanos, no hay por qué tener miedo. Cuando las cosas salgan fuera de control, nosotros servimos a uno que sí tiene todo el control. Dios le bendiga y Dios le guarde.